Hola queridos amigos, ¿cómo están? Me saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en Esto es lo que sé. Hoy vamos a hablar del fenómeno ovni extraterrestre. Así que sean bienvenidos a una emisión de Esto es lo que sé. Es una nueva sección, creo que tengo nuevas secciones cada 8 días, siempre voy cambiando, siempre voy experimentando, dejo fijo lo que realmente ya tengo desde hace mucho tiempo, que son los relatos, los programas en vivo, pero pues vamos a tener diferentes secciones y esta es una de ellas. Se llama precisamente así. Esto es lo que sé sobre, obviamente, diferentes temas, diferentes misterios. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar del fenómeno ovni. Así que sean bienvenidos. Bien, sobre el fenómeno ovni, pues evidentemente se han dicho muchas cosas, se han inventado también muchas mentiras y también se han dicho algunos disparates en torno a este fenómeno que pues inclusive ha ido modificándose, ha ido cambiando algunas cosas, como por ejemplo, tengo entendido que ya no es el fenómeno ovni, ahora recibe otro nombre, otras siglas, pues los que llevamos tiempo en todo esto nunca dejaremos de referirnos a este fenómeno de los objetos no identificados en el cielo, pues como el ovni, como los ovnis, aunque han surgido nuevos conceptos o nuevos nombres, pues los de la vieja escuela, pues guardamos obviamente el término ovni para esos objetos que están en el cielo y que nunca hemos logrado descifrar que podrían tratarse. Algunos han comentado que son armas secretas de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Japón, de todos lados se llega a comentar que estos ovnis son en realidad algunas armas secretas, lo cual no es tan disparatado porque durante la Segunda Guerra Mundial los nazis estuvieron experimentando y estuvieron haciendo algunas armas secretas pues parecería disparatadas, o sea, muy extrañas, y entre ellas pues estaban los platillos voladores. Así es, existen documentos, hay fotografías, hay archivos fotográficos donde se aprecian supuestos platillos voladores, obviamente fabricados aquí en la Tierra, de manufactura o de creación alemana, porque eran prototipos alemanes, pero que no lograron volar. Hay algunos documentos donde se habla, por ejemplo, que sí desarrollaron esta tecnología de la levitación o de copiando un poco el estilo o copiando, mejor dicho, la forma en que los platillos voladores pueden volar en los cielos, porque pues se han determinado, o sea, se ha estudiado que los ovnis no van impulsados por algún motor, como nuestros aviones o como los cohetes espaciales que necesitan obviamente de algún motor o de alguna energía explosiva que te lleve al espacio exterior. En el caso de los ovnis, algunos expertos, algunos analistas han determinado que ellos pues no tienen como tal un motor, sino que levitan. La fuerza de alguna manera que va en contra de la gravedad terrestre hace que puedan levitar y trasladarse. Realmente necesitaríamos algunos términos muy científicos de cómo es que vuelan los objetos voladores no identificados, los ovnis, qué fuerza utilizan, de dónde sacan su combustible, se recargarán del sol, del mar, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este fenómeno no es obviamente algo del siglo pasado, sino que inclusive algunos investigadores del fenómeno ovni han determinado que es tan antiguo como el hombre mismo. Inclusive se ha comentado que en algunas cuevas, en algunas pinturas rupestres, se han encontrado algunos dibujos de lo que parecerían objetos voladores no identificados, de algunos extraños seres que parecerían obviamente extraterrestres,
Y de esta manera, pues obvio, ¿no? Se ha llegado a comentar que los seres extraterrestres nos han estado visitando desde hace miles de años, que han hecho contacto con civilizaciones que ya inclusive han desaparecido y que también ayudaron un poco al desarrollo de algunas civilizaciones humanas, ¿no? Ustedes saben que se han manejado teorías de, pues que obviamente los egipcios, que culturas como la cultura maya en México, también, ¿no? Culturas prehispánicas, pues se ha comentado que ellos hicieron contacto con seres extraterrestres y que ellos fueron quienes nos guiaron por muchos años en este mundo. Por eso te decía al inicio de esta emisión que del fenómeno ovni extraterrestre se han dicho muchas cosas, algunas, pues no sé, algunos disparates, algunas leyendas, donde se habla de que hicieron contacto con nuestros antepasados. Otros se aventuran a afirmar que ya viven entre nosotros, que guían el orden mundial. Algunos hablan de los famosísimos reptilianos. Otros dicen que los extraterrestres, bueno, que no solamente es una raza, sino que son varias razas. Y recuerdo en un libro de Luis Ramírez Reyes, que en paz descanse, que él mencionaba, no recuerdo la cantidad exacta de cuántas civilizaciones extraterrestres supuestamente habían pactado con el gobierno de los Estados Unidos para poder realizar sus operaciones en la Tierra. En este libro de Luis Ramírez Reyes, que se llama Alerta OVNI, que es de 1991 o 92, Luis Ramírez Reyes hablaba precisamente de que el gobierno estadounidense había pactado con estas civilizaciones extraterrestres para que pudieran hacer experimentos con vagabundos, con gente que está en condición de calle, para que ellos se los pudieran raptar, llevárselos a sus naves, hacerlos pues alimento o hacer experimentos genéticos con ellos, y a cambio ellos darían tecnología al gobierno para ser utilizado obviamente en su ejército. Todo esto se ha llegado a decir y se han comentado muchas cosas, pero realmente todo ha quedado como en leyendas urbanas, todo ha quedado en pura información que no se ha logrado demostrar, comprobar que esto en verdad existe. Y efectivamente el fenómeno como tal existe. Miles o millones de personas en todo el mundo pues han visto objetos extraños en el cielo. Yo me incluyo en esta enorme lista. Yo he tenido avistamientos de objetos voladores no identificados a plena luz del día, y créanme, mis queridos amigos, que yo no estoy confundido con lo que vi. No puedo determinar, en primer lugar, no puedo decir si esos objetos que yo vi a plena luz del día eran de origen extraterrestre o no. Yo no estaba solo, hay un testigo que es mi hermano, así que esto le da mayor validez a mi testimonio, porque yo no estaba solo. De hecho, él fue el primero que lo estaba viendo, el ovni. Y todo esto ocurrió, recuerdo yo, un día domingo. Serían como las 12:30 del día, 1 de la tarde. Curiosamente, yo estaba viendo Tercer Milenio. Estamos hablando del año como por el 95, 96. No recuerdo bien el año exacto. Pero yo, cuando estaba en la preparatoria, déjenme contarles o déjenme decirles que yo era fanático de Jaime Maussan. Entonces, el programa de Tercer Milenio, en su primera temporada o en su primera época, salía los días domingos, creo que de 6 a 7 de la tarde, ¿no? Y esos programas eran muy, muy interesantes porque eran programas de investigación. Jaime Maussan
Recuerdo que en Tercer Milenio sacaba especiales de Billy Mayer, hablaba del Área 51, se dirigía hacia el Área 51, hablaba de fotografías y videos captados en México, y eran muy entretenidos esos programas. Yo grabé varios programas, algunos los logré respaldar, otros los perdí para siempre. Y recuerdo que, pues obviamente, yo era gran fanático de los ovnis. Entonces, ese día del avistamiento, me acuerdo que mi hermano me dijo, oye, un ovni. Cuando él me lo dijo, yo pensé que me estaba tratando de hacer alguna broma. Pero cuando lo escuché tan emocionado y alterado por lo que estaba viendo, inmediatamente salí a asomarme para ver si era cierto. Me fijé en el cielo y era difícil ver al ovni porque pues no era tan grande, era un ovni como del tamaño de un avión. Y tú sabes que a veces localizar un ovni en el cielo pues es altamente complicado a veces, ¿no? Aunque te digan, mira, está de este lado, está entre esas nubes, así, pues a veces es difícil encontrar el ovni donde te están indicando, no es tan sencillo. Entonces, bueno, esa vez mi hermano me dice, mira, ahí está el ovni, y ya comencé a verlo. Después de varios minutos por fin lo logré encontrar y quedé sorprendido. Quedé sorprendido porque lo que yo vi, aún lo recuerdo muy bien, no era un avión, no era un helicóptero, no era un globo, no era un dron porque todavía no existían. Y yo lo que vi era un platillo, era un disco volador que parecía ser metálico porque le pegaban los rayos del sol y se iluminaba por un instante. O sea, así se iluminaba, parecía metálico. Algo curioso, y por eso estoy seguro que no era un avión, porque justo por arriba del ovni iba pasando un avión. O sea, yo no sé si los tripulantes de ese avión que iba cruzando por ahí en ese momento lo llegaron a ver o no. Yo no sé, a lo mejor vamos a imaginar que inclusive hasta el piloto de ese avión pues lo ha de haber detectado en el radar, ¿no? Posiblemente hasta lo detectó y posiblemente lo haya informado al control aéreo, ¿no? Pero pasó arribita, bueno, yo creo que sí, una altura considerable. Iba más arriba el avión, eso sí, porque el ovni estaba un poquito más abajo que un avión y por eso lo vimos, bueno, yo en mi caso lo vi bien, lo vi a detalle. Entonces, después me di cuenta que no era solo uno, vi que eran dos platillos voladores. Vi que eran dos platillos voladores y no sé si ellos se percataron, no sé si los ovnis se percataron que estábamos viéndolos o no, pero esto no duró mucho tiempo. Ya que los estaba viendo, enseguida, como a los 5 minutos, emprendieron la huida. Y se fueron volando, pero rapidísimo. O sea, alcanzaron una velocidad impresionante que, vaya, a un avión le costaría muchísimo trabajo alcanzar, ¿no? Entonces, voy a lo mismo. No puedo asegurar que eran extraterrestres, no puedo asegurar que venían de Marte, de Júpiter, de otro planeta, pero sí estoy plenamente seguro y convencido que lo que yo vi no era algo que yo conociera de este mundo. Entonces, bueno, pues evidentemente, así como yo los vi, pues así millones de personas en todo el mundo los han visto. Eso fue hace como por el 95 o 96 aproximadamente. Y luego, hace como 4 años, más o menos, tuve otro avistamiento muy interesante. Igual a plena luz del día, eran como las 12:30 del día, casi la 1 de la tarde. Estábamos en la azotea revisando el tinaco, me acuerdo muy bien. Estaba
un hermano, justamente el mismo hermano que había visto los ovnis conmigo. Estaban mis papás y estaba yo. Y de repente, nuevamente mi hermano me dijo, hey, mira, unos ovnis. Entonces ya cuando miramos, efectivamente eran unos ovnis que se veían a la distancia. Y no eran, no eran poquitos, eran, yo le calculo como unos 100 objetos voladores. Parecían esféricos, parecían metálicos y no considero o no creo que hayan sido drones. Ya existían los drones, obviamente, hace 4 años ya existían, pero pues si eran drones muy, pero muy, muy, muy grandes, o sea, eran del tamaño casi de un avión, ¿no? Y algo que me percaté de todo esto es que esos objetos se trasladaban en formación, o sea, se trasladaban en formación y eran como 100. Fue algo que me llamó la atención, así cuando los vi pensé, llegué a considerar que tal vez se trataban de gaviotas, pero pues a la 1 de la tarde no hay gaviotas, y menos hay gaviotas aquí en donde yo vivo, que es en Atizapán. Entonces, esos yo los vi y no tengo ni la menor idea de qué fueron y desaparecieron. Esos dos avistamientos los tuve a plena luz del día, ¿ok? Luego, en el año 2005, más o menos, tuve un avistamiento. De hecho, eso lo grabé y es de los primeros videos que tengo aquí en el canal, que aparecieron por la noche. Me acuerdo muy bien, había una feria en ese momento, estaba una feria en una colonia que se llama Las Peñitas, aquí en Atizapán de Zaragoza, había una feria y se escuchaba música, también había una boda. Curiosamente, esa boda la habían hecho, yo creo que en una secundaria que está cerca de donde yo vivo. No sé si les prestaron las instalaciones o qué pasó, pero esa boda la hicieron ahí pues, por donde yo vivo. Ya era de noche, eran como las 9 de la noche. Yo en ese momento no sé por qué motivo o por qué razón me asomé pues al cielo, pero vi varios objetos de color naranja. Pero eran muchísimos, eran como, híjole, como unos 50, así por muy poquitos, como unos 50 objetos, parecían esféricos y duraron, yo creo que el avistamiento duró como media hora, y no exagero, duró como media hora, lo grabé, todo esto lo tengo en el canal por si lo quieres ver, es de los primeros videos que tengo de ovnis aquí en Atizapán, y algunas personas los llegaron a ver y comentaban que pues, posiblemente eran globos de Cantoya, lo cual sinceramente yo no creo, porque en ese momento yo no había volado un globo de Cantoya. No es algo que haga con mucha frecuencia, pero vaya, sí lo he realizado. Y un globo de Cantoya, cuando logras que tome altura, a veces sí alcanza una altura considerable. Ponle tú, ¿qué te gustan? Unos 100 metros tal vez, sí alcanzan una altura como de un edificio de 5 pisos tal vez, pero no pasa de ahí y no dura mucho tiempo. El globo de Cantoya cuando comienza a incendiarse, o sea, se comienza a incendiar o se apaga la lumbre, se consume el pabilo, se va apagando, va desapareciendo y el vuelo promedio, es decir, desde que comienza a subir hasta que se desvanece, yo creo que no son más de 10 minutos. O sea, es algo que dura a lo mejor 10, 15, ¿no? Más no. Y estos objetos pues duraron ahí, yo creo que como media hora. Yo nada más grabé un ratito, pero yo lo seguí viendo y pues lo extraño es que no, vaya, llegué a aburrir, o sea, llegó el momento en que me aburrí porque dije, bueno, igual y si son globos de Cantoya y yo estoy aquí de menso perdiendo mi tiempo viendo esos globos, ¿no? Fue lo que pensé. Y ya, dejé de verlos y pues no sé bien cuánto tiempo habrán durado allá en el cielo, pero son los avistamientos que yo he tenido, que yo he visto. Para mí los más claros son los que han ocurrido a plena luz del día.
Ahí sí no tengo ni la menor duda de que sí fueron platillos voladores u objetos raros. Pero cuando el avistamiento es en la noche, pues sí queda ahí la incertidumbre, la duda de qué habrá sido realmente, ¿no? Entonces, si tú has tenido algún avistamiento del fenómeno ovni, comenta, deja tu comentario aquí en la casilla. Y si te parece bien, vamos a escuchar algo, alguna historia de terror. El hombre polilla. The Mothman. El hombre polilla es muy popular en Estados Unidos. Este monstruo, que es descrito con alas de vampiro, de más de 2 metros de altura, con garras, sin cabeza pero sí con ojos rojos que hipnotizan, apareció por primera vez en el poblado de Point Pleasant, en Virginia Occidental, el 14 de noviembre de 1966. Los testigos viajaban en el mismo automóvil. Eran dos parejas de recién casados. Estos observaron a lo lejos a un monstruo, el cual se acercó a ellos. Linda Scarberry y Faye DeWitt descubrieron a un ser alado de 2 metros de largo, con ojos rojos y su cuerpo rojizo. Las mujeres entraron en pánico y el conductor lo que hizo fue acelerar para alejarse lo más posible, pero el Mothman lo siguió hasta la entrada del pueblo. Muy cerca de donde ocurrieron los hechos hay un depósito de explosivos que fueron utilizados por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La policía, que fue informada de los hechos por estas personas, realizaron una búsqueda exhaustiva de este extraño ser y no hallaron nada. Llama la atención que este monstruo estuviera merodeando una zona donde había armas, como si estuviera estudiando el lugar. Si este ser hubiera matado ganado, se lo hubiera relacionado inmediatamente con el chupacabras, por las similitudes tan grandes que existen. Por ejemplo, las alas y los ojos rojos hipnóticos. 2 días después, el 16 de noviembre, y en la misma población de Point Pleasant, un hombre reportó la presencia de este monstruo en la zona. La descripción que hizo fue la misma, un monstruo de 2 metros, con alas y ojos rojos que hipnotizaban. Antes de que terminara el mes de noviembre, el día 25, un residente local informó a las autoridades que mientras se dirigía en automóvil a su trabajo, a las 7:15 am, un hombre polilla se le apareció de repente y lo persiguió. El hombre, impactado de ver a este monstruo, aceleró, pero el enigmático ser, descrito de color grisáceo y ojos rojos, lo siguió varios kilómetros hasta que desapareció. El 4 de diciembre de ese año se dio otro reporte de este monstruo. Pilotos de la base militar de Galípolis observaron a este ser sobrevolar un río a más de 100 metros de altura. Se dice que estos pilotos subieron a sus aviones e intentaron acercársele para tomarle unas fotografías. En cuanto el monstruo se sintió descubierto, huyó y se perdió en el bosque. Durante 1967 existieron más reportes, al menos unos 100, sobre el hombre polilla, pero de fuentes poco confiables. Se cree que algunas personas intentaron pasar como testigos basándose en los testimonios de otra gente. Los reportes del hombre polilla terminaron con el hundimiento del puente Silver Bridge el 15 de diciembre de 1967. En este lamentable suceso murieron 38 personas ahogadas en las frías aguas del río Ohio. De ahí surgió otra leyenda, que el hombre polilla quiso prevenirles de esta catástrofe sobrevolando la zona. Muchos años después, cuando prácticamente ya nadie se acordaba del hombre polilla, a este se le ha reportado en escenarios trágicos, como en la explosión de Chernobyl de 1986, o más reciente en el ataque del 11 de septiembre del 2001, a las Torres Gemelas de Nueva York. ¿El hombre polilla será en verdad un mensajero de catástrofes venido de un mundo sobrenatural o un animal que aún no conocemos? La siguiente lista de monstruos, a pesar de que los reportes han sido contados,
y que a su vez no se cuenta con alguna evidencia de su existencia, se habla de ellos. Hemos escuchado la historia del hombre polilla. ¿Acaso se tratará de un ser extraterrestre? En nuestro país y en diferentes partes del mundo se han reportado la presencia de extraños seres, de animales o monstruos que probablemente sean de otros lugares del espacio, que han venido a atemorizar a los humanos. Cabría la posibilidad, claro está. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del chupacabras. Se comentó que era un ser extraterrestre que estaba en nuestro mundo y específicamente que estaba en México de cacería. Nos quedan las dudas, nos quedan esas interrogantes de qué fue realmente el chupacabras. ¿Habrá sido extraterrestre o se trataba de un simple depredador que aún no hemos logrado hallar, estudiar? Todo es posible en el mundo del misterio. Y créanme, queridos amigos, que es apasionante todo este tipo de historias, todo este tipo de relatos donde se habla ya de la presencia de seres extraterrestres, secuestrando personas, llevándose el ganado, haciendo experimentos genéticos con algunas mujeres que inclusive las han llegado a embarazar para tiempo después robarle sus productos y ver qué surgió de esta fusión de seres humanos con extraterrestres. Pero bueno, si no quieres creer en estas historias, estás en toda la libertad de hacerlo, pero hay que tomar en cuenta que cuando se habla mucho de todo esto, pues parecería que no es un simple rumor, sino que hay algo que las personas que descubrieron esto de alguna manera accidental han tratado de advertirnos que estamos en peligro. Han tratado de alguna manera de hacernos saber que estas personas o estos seres de otros mundos pues ya se encuentran entre nosotros. Así que sigamos escuchando más historias para ustedes. El hombre lagarto. El 29 de junio de 1988, en la población de Beachville, en Carolina del Sur, Estados Unidos, el joven Chris Davis, después de cambiar un neumático averiado y a punto de retomar el viaje a su casa, fue atacado por un lagarto de más de 2 metros. Como pudo, Davis logró repeler el ataque del animal y entró a su automóvil. Después, el lagarto trepó hasta el techo y comenzó a arañarlo. Chris encendió el auto y huyó del lugar. Al llegar a su hogar, le narró a su familia de su encuentro, pero no lo divulgaron a los vecinos. A pesar de esto, la gente que vivía cerca de Davis se percató que el auto tenía arañazos en el toldo y le hablaron a la policía para que investigara. Al poco tiempo, otros testigos comenzaron a reportar la presencia de este lagarto gigante. Rodney Knopf y Snake Droips, mientras viajaban en su auto con sus respectivas novias, lograron ver frente de ellos y a pocos metros un lagarto gigante que se dirigía a los pantanos que se encuentran cerca de la carretera. George Holloman, que se desempeñaba como obrero de construcción, afirmó que mientras sacaba agua del pozo, un lagarto gigante le cayó encima. El obrero forcejeó con el reptil y pudo escapar ileso. Los policías que investigaron estos hechos, Mike Hutt y White Atkinson, encontraron varias huellas extrañas en la zona, como arañazos y pisadas de 35 centímetros de largo por 17,5 de ancho, que no fueran identificadas o asociadas con algún animal de la región. Bien amigos, así llegamos al final de este capítulo más de Esto es lo que sé de los ovnis. Pues evidentemente hay mucho que comentar todavía, hay muchos avistamientos,
se ha distorsionado bastante el fenómeno ovni, por desgracia. Han aparecido algunos personajes que buscan solamente llamar la atención, asegurando, afirmando que tienen contacto con seres extraterrestres. Esto no es algo nuevo, esto ya viene desde los años 50, 60. Aparecieron chistositos que buscaban sus 5 minutos de fama y que increíblemente llegaron a engañar a varias personas, haciéndoles creer sus cuentos. Así que bueno, pues evidentemente esto no es algo nuevo. Y desafortunadamente el fenómeno ovni extraterrestre pues ya se ha manipulado, ya se ha contaminado demasiado y solamente estamos en la espera de que estos seres de otros mundos hagan acto de presencia, se presenten ante la humanidad y digan: hey, ya estamos aquí, vamos a tratar de llevarnos bien con todos ustedes, lo cual pues evidentemente sería muy complicado porque pues cómo vamos a reaccionar ante la llegada de los seres extraterrestres, no lo sabemos. Si entre humanos no hemos logrado convivir y llevar la fiesta en paz, ante la presencia de una civilización alienígena, probablemente acabemos desatando una guerra espacial. Pero bueno, esto no lo sabremos hasta que llegue su momento. Bien, queridos amigos, deseo de todo corazón que esta emisión haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que pases un bonito fin de semana. Te mando un fuerte abrazo y recuerda estar al pendiente de los programas en vivo. ¿Ok? Hasta luego. Gracias por escucharme.